Bien, hemos venido compartiendo ya cerca de un año el Evangelio de Juan, ¿no? Qué maravilloso que ha sido compartir semana a semana cada uno de los capítulos y ver cómo el Señor Jesucristo se ha movido en cada uno de ellos. Esas formas poderosas en las que Él ha venido enseñando, y el día de hoy estamos ya en el capítulo 21, ¿cierto? Ya en esa recta final, ya la próxima semana terminaremos este capítulo. Y realmente el capítulo 21, algunos teólogos dicen que es un capítulo que es como un epílogo que Juan escribe, como un discurso final, ¿no? Tenía que haberse terminado en el capítulo 20 porque el versículo 30, miren lo que dice. El propósito del libro dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales, dice, no están escritas en este libro, pero estas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué dice? Tengáis vida en su nombre. Entonces, bien hubiera habido terminado en esos versículos el Evangelio de Juan, pero escribe el capítulo 21, y como digo, es como un epílogo, como un discurso final. Es como que Juan dice: no, mira, este hecho es importante y no puede quedar fuera del Evangelio que él está escribiendo, ¿no? Porque los hechos que se van a narrar, que se van a tener en cuenta aquí, son importantísimos, porque trata acerca de la restauración de Pedro, la restauración después de la cruz, ¿no? Es un tema importante, porque en ese tema muchos de nosotros los creyentes también hemos estado, ¿ya? En la necesidad de que Cristo Jesús restaure nuestras vidas. Vamos a empezar. Capítulo 21, versículo 1. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Juan escribe el capítulo 21 y va a mostrar una forma diferente en la que el Señor Jesucristo se manifiesta. Recuerdan, ya se ha presentado por 2 ocasiones con sus discípulos. Es más, vence la incredulidad de Tomás, el apóstol, y le dice que introduzca su mano en el costado de su cuerpo, ¿no? En el agujero de su costado, los dedos en las manos, para que él vea que Él es Jesús y de forma tangible pueda entender que Él ha resucitado. Y se les aparece de esas formas. Pero en el capítulo 21 va a haber una aparición de una manera distinta, y el apóstol Juan va a traer la explicación de cómo el Señor Jesucristo se manifiesta, ¿no? Dice: después de esto, ¿después de qué? Después de toda esta situación que ha pasado, el juicio de Jesús, la crucifixión de Jesús, la resurrección de Jesús. Después de todo esto, nuevamente el Señor Jesucristo va a manifestarse, y lo va a hacer en donde dice, en el mar de Tiberias. El mar de Tiberias es el mismo mar de Galilea. Es el mar donde alrededor de viven muchos de los discípulos de Jesús. Es el lugar donde está Capernaum. Es el lugar, se puede decir, donde ha sido el centro de operaciones del Señor Jesús y sus discípulos por mucho tiempo. Es más, hace 3 años y medio, recuerdan cuando Jesús va y encuentra a estos pescadores, a Pedro y a otros. Lo hace en este mismo mar, y se sube a su barca y le dice: boga más mar adentro, y sucede la primera pesca milagrosa, recuerdan. Vuelven a tierra y Jesús le dice: ahora te haré pescador de hombres. Es el mismo mar donde 3 años y medio atrás el Señor Jesucristo encuentra a Pedro y le dice que le hará pescador de hombres. Ahora, 3 años y medio después, ellos están ahí. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se aparece a las mujeres, a las que se da a conocer, les dice que les diga a sus discípulos, que le diga a Pedro que vayan a Galilea y que Él irá delante de ellos, y ahí se encontrarán. Por eso están aquí nuevamente los discípulos. Ellos están en ese mar de Galilea, esperando al Señor Jesús. Pero los hechos que se van a ir desenvolviendo son importantes, son interesantes. Y se manifestó de esta manera. Dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos.
Más importante ver estos discípulos que están aquí en el mar de Galilea. Recuerdan al impulsivo, al dinámico, al arrebatado, al activo apóstol Pedro, al discípulo Pedro. No pierdan de vista a este discípulo, a este apóstol, porque Jesús va a traer restauración a su vida. Recuerdan, él jura a Jesús que va a ir hasta la muerte con él. Es más, dice: Señor, no, que no te suceda eso. Yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. Pero termina negándolo 3 veces. Y lo hace de unas formas que recuerdan cuando el pastor Juan Diego compartía. Decía que Juan entra donde está siendo juzgado el Señor Jesucristo y hace pasar a Pedro por medio de una mujer. Y cuando él está cerca del fuego, una mujer le pregunta a Pedro, le dice: oye, tú no eres uno de los suyos, de sus discípulos. Y Pedro lo niega. Y estas personas dicen: no, tú lo conoces, nosotros te hemos visto andar con él. A ver, prueba que no eres discípulo de él. Y él empieza, dice, a negar a Jesús. Y no solamente a negar, sino que a maldecir. A decir palabras fuertes con las que empieza a negar a Jesús. Recuerdan, canta el gallo 3 veces. Y él en ese momento se da cuenta de que se cumple aquello que el Señor Jesucristo le dice a Pedro: que antes de que cante el gallo, él le habrá negado 3 veces. La última vez que se han cruzado las miradas Pedro y Jesús ha sido en ese momento del juicio, cuando él ya va a ser crucificado. Pero hay 2 apariciones más en las que Pedro estuvo ahí, y no sabemos, la escritura no relata ese encuentro que tiene Pedro con Jesús. No se habla nada acerca de aquello. No se habla de algo que pudieron haber hablado. Pero Juan escribe el capítulo 21 porque los hechos traen restauración a Pedro. Pedro, este discípulo arrebatado, ¿no es cierto?, junto a otros discípulos, a Tomás, el incrédulo, el que necesita evidencia, necesita ver hechos tangibles para creer, para vencer su incredulidad. En contraste a Natanael, el apóstol al que el Señor Jesucristo le dice el verdadero israelita. ¿Recuerdan a Natanael? He ahí un verdadero israelita en el que no hallaremos mentiras. Así lo cataloga Natanael. Y con otros discípulos. Y dice: y otros 2 de sus discípulos. Algunos teólogos dicen que no menciona los nombres de estos otros 2 discípulos, porque bien podríamos caber tú y yo aquí en ese relato. Porque va a traer no solamente la restauración de Pedro, sino la restauración de todos los discípulos. Recuerdan, cada uno de ellos no lo habrá negado como Pedro, pero cada uno de ellos salieron corriendo en la crucifixión. No estuvieron con Jesús, le abandonaron. Solo Juan estuvo ahí. Pero todos ellos están esperando en este mar de Galilea. Están ahí esperando a que el Señor Jesucristo nuevamente se les aparezca. Versículo 3. Simón Pedro, dice, les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Si leemos este versículo así tan rápidamente, tan a la ligera, nos perdemos los hechos que están ocurriendo, la forma en la que Pedro se está sintiendo en ese momento. Recuerdan, Pedro ha negado al Señor Jesús. Él le ha negado 3 veces. Se encuentra en este lugar, el lugar que es muy conocido para él. Es más, creo que él estaba recordando hace 3 años y medio cómo el Señor Jesús se acerca a él, le hace un llamado y le dice que le hará pescador de hombres. 3 años y medio después se encuentra en una actitud en la que él dice: negado al Maestro. No sé si él podrá perdonarme, no sé si él a lo mejor me perdona, pero ya no quiere nada conmigo. ¿No te has sentido así alguna vez? Por eso dije que bien podríamos caber nosotros también en esos otros 2 discípulos. Porque Pedro falló, Pedro pecó de orgulloso, sí. Porque dijo: Señor, hasta la muerte yo voy contigo. Y termina negándole rápidamente. Pecó de orgulloso. Y él en ese momento me imagino que está en remordimiento, en angustia.
porque no sabe lo que su maestro le va a decir. Está esperando a ver qué se da, qué se desarrolla en ese momento. Recuerden, él ha cruzado su última mirada cuando él va a la cruz. Le falló a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado a Jesús? Entendiendo lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. ¿Cuántas veces le hemos fallado? Muchísimas veces, ¿no es cierto? En muchas ocasiones. Pero Cristo Jesús quiere traer restauración siempre a nuestras vidas. Y lo va a hacer a la vida de Pedro. Pero sigamos en estos hechos. Simón Pedro dice, voy a pescar. Él está, imaginémonos en este contexto, él está en remordimiento, no sabe lo que va a pasar, y lo que ve es el mar, ve el bote, y dice, voy a hacer aquello que sabía yo hacer siempre, pescar, ¿cierto? Él es pescador, es un profesional en eso. Y aquí algo interesante, cuando alguien es líder, Pedro negó a Jesús, pero seguía siendo líder. Y los otros discípulos dicen que le dijeron que vamos, nosotros vamos contigo. Lo que nos muestra aquí que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pasos, queridos hermanos. El pecado no es un lugar donde nosotros debemos quedarnos ni permanecer. Y no debemos tomar decisiones equivocadas en los momentos difíciles, en esos momentos de nostalgia, de remordimiento, de arrepentimiento. En esos momentos donde hemos pecado nosotros, no podemos tomar decisiones. Siempre acordémonos que alguien está detrás de nosotros viendo cómo caminamos y muchas veces siguiendo aún nuestros pasos. Y algunos dirán, no, es que eso solo sucede en los líderes de la iglesia. Querido hermano, si tú tienes un hijo o una hija, si tienes hijos, ellos te siguen a ti también. Siguen tus pasos. ¿Y quién de nosotros no puede decir que ha fallado al Señor alguna vez, ha pecado delante de Él? Y no porque nos falte conocimiento, no porque lo hicimos sin quererlo, sin saberlo. Muchas veces hemos pecado aún sabiendo la palabra, aún sabiendo la Escritura. Y pecamos aún sabiendo todo eso. Lo hacemos deliberadamente. Pero como dije, el pecado no es un lugar para permanecer, querido hermano. No es un lugar para quedarse, no es un lugar tampoco para tomar decisiones en las que digan, no, yo creo que de esto ya el Señor no me va a perdonar. ¿No te has sentido así alguna vez cuando te sientes tan frustrado, tan cargado por situaciones que te pasan y dices, no, creo que este es un camino que no voy a avanzar a recorrer? Es más, no voy a dejar todo y me voy. ¿No te ha pasado alguna vez eso, hermano? Porque a mí sí. Y yo me he sentido en la misma situación en la que Pedro está en este momento. Frustrado. Con temor, no sabe lo que va a ocurrir. Y lo que hace, lo que le lleva a decidir en ese momento es, me voy a pescar. Voy a tomar el oficio que antes tenía. ¿Por qué digo esto? Porque recuerdan el contexto, es que ellos están pasando que su maestro ha sido crucificado, él ha resucitado, los judíos piensan que ellos han robado el cuerpo del Señor Jesucristo y están siendo perseguidos en ese momento. Hay todo un revoltijo en ese tiempo y nadie quiere ayudarles a ellos. Algunos teólogos dicen que Pedro lo único que estaba haciendo era volver a la barca para ir a pescar y poder tener alimento para él. Puede ser que ocurrió eso, puede ser que esa sea la situación. Pero por los hechos que más adelante se van a desarrollar, también podemos ver que Pedro lo que está es sin saber qué hacer y vuelve a su oficio anterior. Él ya tiene un llamado, el Señor Jesucristo le ha dicho que él va a ser pescador de hombres. Pero vuelve a su oficio. Y vuelve a la barca y se va al mar. Y lo curioso de esto es que pasa una noche terrible. Una noche en frustración. Una noche larga en la que no pescan nada. ¿Te ha pasado eso también, hermano?
que queriendo dejar todo de lado, piensas que vas a poder avanzar en el camino sin el Señor Jesucristo y te encuentras con ese muro. Y te retumban esas palabras de Jesús que dice: separados de mí, nada podéis hacer. ¿No te ha pasado eso, hermano? Pedro y los otros discípulos están en la barca toda la noche, son profesionales, recuerden, ellos han pasado sus vidas enteras pescando. Y van a hacer algo que probablemente, si nosotros cada uno tenemos un oficio y lo vamos a hacer recurrentemente, para nosotros es algo fácil, ¿no es cierto? Ellos saben dónde ir a pescar, el lugar donde echar las redes, saben las horas en las que deben echar las redes, porque son profesionales. Pero sorpresa, no pescan nada. Y es la misma situación que hace 3 años y medio ocurría. No habían pescado nada en la noche. Pero nuevamente va a venir el Maestro en su rescate, para su restauración. Versículo 4 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ellos vienen frustrados. Están en una noche, probablemente sí, estaban con hambre y lo que querían hacer era pescar para poder llevar alimento a su boca. Probablemente era algo también que estaba ocurriendo. Pero me imagino a Pedro yendo a pescar y diciendo: a ver, yo sabía hacer esto. Antes que conozca al Maestro, yo sabía hacer esto. Y probablemente en algunas ocasiones no pescó por la noche, pero él se siente frustrado en ese momento. Dice: el Maestro, no sé si pueda sostener mi vida sin el Maestro. No sé si pueda volver a mi oficio sin el Maestro. Ya no se siente de la misma forma que antes. Hay frustración. Hay frustración por lo que va a ocurrir más adelante. Miren, dice que cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Probablemente estaba amaneciendo y en la oscuridad del amanecer no podían distinguir a Jesús, no podían ver que era Él. El versículo 5 dice: y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. ¿Te ha pasado que alguna vez estás frustrado por algo y lo que menos quieren es que te pregunten: ¿cómo estás? Me va mal y me pregunta encima cómo estoy. ¿Te ha pasado eso, hermano? ¿Te ha pasado que estás en un problema familiar con tus hijos, estás en una situación álgida en tu familia y viene alguien y te dice: hermano, ¿cómo estás? Muchas veces respondemos bien cuando algo está mal. Y no queremos que nos pregunten. Y los discípulos estaban en ese momento, habiendo pasado una larga noche en ese barco de la frustración, toda una noche, y viene un hombre al que no reconocen que es Jesús, y este les dice: hijitos, ¿tienen algo que comer? Y ellos responden con un rotundo no. No hay amabilidad en ese momento. ¿Dónde están los discípulos de Jesús? Aquellos que aprendieron el amor de Jesús. Ese no es contundente. Ellos están frustrados y dicen: no hemos pescado nada. No queremos que nos preguntes, porque no saben quién es el Maestro, no saben quién es el Señor. Versículo 6 dice: Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar, dice, por la gran cantidad de peces. Entonces, dice, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, dice, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. No reconocen que Jesús está en la orilla. Era muy común que los judíos esperaran cuando vuelvan los pescadores en las orillas, los esperan y les preguntan de la pesca que han tenido porque quieren comprar pescado para sus casas. Era muy común en ese tiempo. Ellos ven a este hombre, no reconocen que es Jesús y le dicen: no hemos pescado nada, no hay nada para ti. Pero ellos
escuchan la voz de este hombre y le dicen: echen la red a la derecha, échenla y hallaréis. Cuando lo hacen, dice que gran cantidad de peces fue atrapada. ¿Recuerdan cuando en la primera pesca milagrosa Pedro dice que estaba lavando sus redes, ya alzándose de la jornada de pesca, y el Señor Jesucristo se sube a su barca y le dice: Pedro, boga mar adentro, vamos? Y le dice que eche las redes igual que en ese momento. Y dice que atraparon una gran cantidad de peces, que la red, dice, se rompía, no resistía. Y que llamaron a otras barcas de juntos, sus vecinos, para que les ayuden a agarrar las redes y agarrar los peces. Y dice que se llenaron las barcas. Y cuando Pedro ve esto, él entiende, él ha sido pescador toda su vida y él sabe que esa no es una buena pesca. Esa pesca es un milagro que está pasando en ese momento. Él reconoce muy bien eso. Y dice que le dice al Señor Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro reconoció que Cristo, que el Señor es el que hizo el milagro en ese momento. En este momento Juan, el discípulo amado, el apóstol Juan, es aquel que le dice a Pedro: es el Señor. ¿Por qué? Porque ve la misma situación, ve que no han pescado nada. Y por la palabra del hombre, que aún no se habían dado cuenta que era el Señor, nuevamente la red se llena con grandes peces. Y Juan reconoce ese hecho que ha ocurrido ya antes. Y no sé cómo fue la actitud, ¿no? Nosotros levantamos la voz aquí para predicar y para hacerles llegar el mensaje que Cristo quiere que entendamos. Y no sé cómo hubiera sido la reacción de Juan en ese momento. Aquí lo pone entre paréntesis como una reacción de asombro, ¿no? de inquietud. Pero me imagino que Juan ve los hechos, ve la pesca milagrosa, la segunda pesca milagrosa, y le dice: es el Señor. Fuertemente, es el Señor. Y y Pedro entiende rápidamente, nuevamente se está desarrollando lo mismo que ocurrió hace 3 años y medio. Las redes nuevamente están llenas por la palabra de un hombre que no puede ser otro sino el Señor Jesucristo. Lo que nos muestra aquí es que nuestras vidas, luego de conocer a Cristo, queridos hermanos, nunca vamos a poder volver atrás. Tiene una habilidad muy grande el Señor, y es que nos arruina para volver a ser los que hemos sido antes, porque nos ha salvado. Y Él está interesado en nosotros, en siempre guardarnos, cuidarnos, restaurarnos. Y Él está trayendo restauración a Pedro en este momento. Dice que cuando Pedro escucha que Juan dice: es el Señor, él cree rápidamente, él entiende lo que está ocurriendo. Dice que estaba medio desnudo. No estaba desnudo por completo, pero imagino que ellos usaban un trapito como los que hemos visto en las películas. Y él estaba pescando, esa era la forma en la que ellos pescaban. Y cuando él escucha que es el Maestro, que es el Señor Jesús, él dice: se ciñe la ropa, se pone la ropa y se lanza al mar. Qué extraña la situación, ¿no? Cualquiera se despoja de su ropa para poder con ligereza nadar en el agua, pero él se ciñe la ropa. Eso es una señal de reverencia, porque sabe que el Maestro está ahí y le tiene respeto, y tiene reverencia, y tiene temor de él, y se echa a nadar. No espera que la barca que ha agarrado con sus redes esa pesca en ese momento llegue a la orilla. No, él se desespera. Él sabe que el Maestro está ahí a la orilla. Él sabe que el Señor Jesucristo está ahí esperando. Probablemente venía nadando y pensando: ¿y ahora qué le digo al Maestro? ¿Qué le digo al Señor? Él me dijo que yo le iba a negar 3 veces, y yo osadamente le dije que no, que yo hasta la muerte iría con él. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Probablemente esos pensamientos estaban en Pedro en ese momento, porque son los pensamientos que nosotros podemos tener cuando muchas veces hemos pecado y pensamos que Cristo Jesús ya no nos va a perdonar, y ahora he pecado nuevamente, Señor. ¿Qué hago?
¿Será que tú me puedes perdonar esto? No, yo creo que ya no. Me he pasado de la raya. ¿Y por qué tenemos esos pensamientos? Porque nosotros somos hombres. Y nuestro perdón muchas veces, sí te perdono, pero no me olvido. Te perdono, pero pinto una raya hasta aquí nomás. Contigo hasta aquí nomás, ya no más allá. Pero el Señor Jesucristo no es nosotros. Y Él va a enseñar la forma en la que la restauración cumple el propósito para el que nos ha llamado a nosotros. Recuerdan, el pastor Ángel la semana pasada decía que ellos iban a ser enviados y ellos van a ser comisionados por el Señor para ir y predicar a las naciones. Y ellos necesitan ser restaurados, afirmados en Cristo, en la fe, para ir a cumplir esa misión. Porque se había despojado, dice, y se echó al mar, versículo 8. Y los otros discípulos, dice, vinieron con la barca arrastrando la red de peces. No distaba de tierra, sino como 200 codos. Cerca de 90 a 100 metros es lo que son 200 codos. Y ellos venían con la barca y la red llena de peces. Pero Pedro ya se echó a nadar, él quería llegar más temprano, más pronto a Jesús. Versículo 9 dice, al descender a tierra, dice, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Cuando ellos llegan a la orilla, se encuentran con Jesús. Ven ellos las brasas ya encendidas. Ven a un pez sobre las brasas y ven un pedazo de pan, ven pan. Nunca me había puesto a pensar, ¿de dónde sacó Jesús el pez? Él no estuvo en la barca pescando con ellos. Probablemente no tenía un anzuelo ahí en su mano, ¿no? Pero él llega a los discípulos a la orilla y él ya tiene un pez sobre la brasa. ¿Sabes por qué pasó esto? Porque Él es el Señor, Él es el creador de todo. Y Él no necesita pescarlo. Él necesita en ese momento solamente decir con sus palabras, y el pez fue hecho. Y el pan era hecho, porque su palabra es poder. Él es el creador de todo, Él no necesita pescarlo. Les hace pescar a ellos para que ellos entiendan lo que es estar con Él y estar sin Él. Él no necesita que ellos traigan otro pez. Él, si quiere, puede crear otro pez más, 2 o 3 o 4. Pero lo que les hace ver también es que, y por una razón que aún no entendemos, y creo que solamente la entenderemos cuando estemos con Él en el cielo y le preguntemos a Él, Señor, ¿cómo es que siendo nosotros seres imperfectos, seres que fallamos, seres que pecamos, tú decides utilizarnos para una obra como la tuya? Porque Jesús pudo haber levantado un ejército de ángeles y predicar a todo el mundo, pero Él decide usar a sus discípulos, y Él decide usar a gente como tú y como yo para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Amén. No nos necesita. Con esto vemos que Él no nos necesita. Él no necesita que alguien pesque por Él puede crear todo. Pero les hace ver que Él quiere algo con ellos. Los ha llamado, les tiene un llamado. Subió, dice el versículo 1, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. Y sacó la red a tierra llena de grandes peces. 153. Y aún siendo tantos, dice, la red no se rompió. Este Pedro debía ser increíblemente fuerte. Recuerdan, hace un momento estaban los otros discípulos que no pueden sacar la red con esa cantidad de peces. Pero se acercan a la orilla. Pedro probablemente ya llegó y estaba mirando al Señor, ve las brasas, ve el pez, ve el pan, y él está pensando esto en su mente: ¿y de dónde sacó el pez? No, entonces sí es el Señor, es el Maestro, porque solamente Él puede crear un pez inmediatamente en este momento. Probablemente está ahí contrariado con todo lo que está viendo y no sabe qué decir, no sabe qué hacer,
Pero cuando Jesús dice, traigan de los peces que también pescaron, este Pedro corre y va y saca la red. ¿No te ha pasado que cuando quieres congraciarte con alguien, o tus hijos muchas veces quieren congraciarte contigo porque han fallado y realmente no saben cómo obtener tu perdón, cómo obtener que esa relación se restablezca, y ellos están haciendo un sinnúmero de cosas, ¿no? Les dices, vayan a la tienda, y ellos queriendo resolver, me voy yo, cuando por las buenas nunca quieren irse. ¿No se ha pasado, hermanos? Los chicos de ahora son peleados con la tienda, no quieren irse. Pero cuando han fallado, cuando han cometido algo y tú les dices, mira, necesito que vayan a la tienda, voluntariamente corren y dicen, yo me ofrezco, me voy. Algo así es lo que está pasando con Pedro. Él quiere congraciarse con el Señor Jesucristo y él dice, traigan de los peces también, de los que acaban de pescar. Y va y Pedro, por eso digo, debió haber sido extremadamente fuerte, para que vaya y con sus fuerzas alce la red y lleve la red con esos peces cerca de Jesús. Increíble la fuerza que debe haber tenido este hombre. Esa misma fuerza es la que le traicionó muchas veces, a tal punto que su ímpetu le llevó a cortarle la oreja a este siervo del sumo sacerdote, a Marco, recuerdo. Pero este es Pedro. Y a este Pedro quiere el Señor Jesucristo traer restauración, porque a este mismo Pedro es al que va a utilizar para que en el primer discurso que él da, 3,000 personas se conviertan y crean en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Subió, dice Simón Pedro, y sacó la red llena de grandes peces, 153. Y aún, dice, siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ahora yo me cuestiono aquí, ¿por qué ellos no tan abiertamente decían que era el Señor? ¿Recuerdan? Él ya se les ha aparecido por 2 ocasiones. Ellos están en una habitación reunidos y dice que Él se desaparece en medio de ellos. Las puertas ya no pueden frenar a su nuevo cuerpo en gloria, ¿no? Y Él se les aparece, pero se les aparece también de una forma tangible. Se les ha aparecido por 2 ocasiones ya a los discípulos, y esta es la tercera vez, y ellos están como que confundidos. Dicen, ¿es este el maestro? Pero por los hechos que acaban de ocurrir, sí, este es el maestro. Probablemente su cuerpo ha cambiado mucho, su cuerpo glorificado es diferente. Por eso ellos no se atreven a preguntar, pero saben quién es el maestro. Y miren las palabras del Señor Jesús. Por eso digo que Él quiere traer restauración a todo aquel que ha pecado, a todo aquel que ha fallado. Venid, comed. Si lo leemos así de rápido, tiene de fabuloso esto, de maravilloso, ¿no? Recuerden siempre esto, queridos hermanos. Cuando se habla de una comida en la cultura judía, se habla de relación, se habla de intimidad. Y el Maestro, el Señor Jesucristo, les está diciendo, vengan y coman lo que Él les ha preparado. Él va a buscarlos al mar de Galilea, Él prepara esa comida y les dice, vengan y coman. No les está diciendo, vengan, siéntense porque voy a llamarles la atención. A ti, Pedrito, que me negaste, a ti vamos a tener una consejería bastante larga. Tenemos que arreglar cuentitas. No le está diciendo de esa forma. Lo que ha preparado es una comida, ha preparado un momento de intimidad, de relación con ellos. Vengan y coman. ¿No te ha sonado muchas veces a tus oídos? ¿No te ha retumbado muchas veces en tu corazón cuando has fallado al Maestro, cuando has fallado al Señor? Su misma palabra te está llamando al arrepentimiento. Y te está invitando a que corras a sus brazos. Y te está diciendo que fuera de Él no hay otro lugar. Esa es la relación que Cristo quiere tener con cada uno de sus creyentes, con cada uno de sus discípulos.
una relación de intimidad, de coinonía. Ninguno de los discípulos se atrevía, dice, a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues, dice, Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era, dice, ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Notas algo impresionante aquí? El Señor Jesucristo es siempre el que va a buscarnos. El Señor Jesucristo siempre va a ir detrás de nosotros. Este capítulo habla mucho acerca de la gracia del Señor. Les decía al inicio, el pecado no es un buen momento, no es un buen lugar para tomar decisiones de qué vamos a hacer en nuestra vida. Es un lugar donde probablemente nos sintamos mucho remordimiento, nos sintamos mal. Pero debemos ir al Maestro, debemos ir a Jesús. No debemos permanecer en ese lugar. Y entendiendo esto, que el Señor Jesucristo siempre va a estar buscándonos. Él siempre va a buscar tener esa relación con nosotros, restaurarnos a nosotros. Porque Él en la cruz ha pagado por todos nuestros pecados, hermanos. Los presentes, los pasados y los futuros están pagados en la cruz del Calvario. Para que cuando estemos en esa situación nosotros no permanezcamos en ese lugar, sino que podamos levantar nuestros ojos, recordar la palabra del Señor y correr hacia Él. Esto suena como que Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, ven, come, tranquilo. Habrá tiempo a lo mejor después de hablar de lo que ocurrió, pero yo ya pagué en la cruz aún lo que tú me negaste. Ya está pagado. Pedro, tranquilo, ven y come. Tengamos relación. No te preocupes por eso. Yo ya sabía que iba a suceder aquello. ¿Crees que el Señor no sabe lo que va a ocurrir con nosotros? ¿No sabe cuántas veces le vamos a fallar? ¿Crees que Él no lo sabe? Él lo sabe todo. Por eso está diciendo que Él nos busca para tener esa relación, para restaurar nuestras vidas. Suena como a, mira Pedro, es como muchas veces en la vida nos va a tocar a nosotros como ese borrón y cuenta nueva. ¿Te ha pasado algunas veces que tu celular o hace un momento al inicio de la reunión los equipos nos estaban fallando y el multimedia estaban ahí viendo qué podían hacer? Viene el pastor Juan Diego y dice: reinicien el programa, porque solo eso es lo que hace falta. Reinicia el programa y todo está bien. Muchas veces toca hacer eso en nuestras vidas, reiniciar nuestras vidas, porque Cristo trae restauración a nuestras vidas. El pecado, querido hermano, no es un lugar donde permanecer. La gracia que nos muestra el Señor Jesús en este capítulo no es una licencia para pecar tampoco. No la es. No es una licencia para vivir en pecado. La gracia del Señor Jesucristo nos muestra que Él nos da el poder y nos da las fuerzas para abandonar nuestro pecado, confrontarnos con nuestro pecado y ir hacia Él. Jesús está trayendo esta restauración a Pedro, porque va más adelante a encomendarle la predicación de la palabra, el cuidado de sus hermanos. Y necesita que Él entienda lo que es la gracia en su vida, para que no permanezca en esa situación en la que ese momento estaba. Porque si permanecemos en esa situación, hermanos, si permanecemos en esa actitud, es muy probable que muchas veces decidamos volver atrás, hacer aquello que hacíamos antes, y nos topemos con que nuevamente vamos a estar subidos en ese barco de la frustración, donde la noche parece eterna, donde no vemos salida, donde nos encontramos en esa vida de amargura, ¿no? Probablemente estemos dando esas respuestas como ellos al terminar esa noche, diciendo: no, creo que no hay nada para mí. No sé si el Señor pueda perdonarme, pero Cristo nos muestra que Él siempre va a estar tras nosotros, porque nos ama, porque Él ha pagado el precio en la cruz para que nosotros fuéramos salvos.
Y una salvación tan grande, con un costo tan grande, no es frágil para que se pueda romper así porque sí. Así que nos invitan, queridos hermanos, a estar siempre en relación con Él. La restauración de Pedro es la misma restauración que trae el Señor Jesucristo a nuestras vidas una y otra vez. Y nos anima también a que vivamos cerca de Él en relación con Él, en unidad, teniendo en cuenta todo aquello que Él ha hecho. Por eso decía al inicio, el capítulo 20 bien pudo haber terminado el Evangelio de Juan, pero Juan nota que este hecho es importante resaltar y poner en el capítulo 21 porque todos necesitamos entender lo que es la gracia de Cristo y porque la gracia de Cristo nos ayuda y nos mantiene a seguir adelante en la fe. Muchas veces pensamos que la meta es conocer de Cristo. Conoció de Cristo, va a la iglesia, buenas. Pero la realidad es que la meta es estar en los brazos de Cristo. El conocer de Cristo inicia o marca el inicio del camino, donde la carrera empieza para nosotros, todos los cristianos. La meta es Cristo, hermano. Estar con Él, escuchando su voz, viendo su luz resplandeciente. Esa es la meta. Así que animémonos, sigamos adelante, confiados en Él, en su palabra y en todo lo que Él tiene para nosotros. Ponámonos de pie, hermano. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.